Buenas tardes, queridos seguidores y amantes de la lectura. Hoy continuamos con nuestro programa de entrevistas Jueves de Libros, que realizamos con el afán de acercar la lectura a la comunidad desde diferentes perspectivas. Hoy, gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, en el marco del Plan Nacional de Lectura y el programa Yo Leo, tenemos el inmenso honor de contar con la presencia de Javier Oquendo. Javier Oquendo nació en Ambato. Es poeta, editor y gestor cultural. Ganador del Premio Nacional de Poesía en 1993. Actualmente es el director del Ángel Editor y el organizador del Encuentro Internacional de Poetas, Poesía en Paralelo Cero. Le damos la bienvenida entonces a Javier Oquendo, con quien hablaremos de su trayectoria como gestor cultural y como editor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto. Hola, qué gusto, querida Rosabel, un gusto conversar contigo esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio nos gustaría conocer un poco más sobre el Festival de Poesía de Paralelo Cero. El encuentro sabemos que tiene lugar desde el año 2009 y fue declarado como festival emblemático por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Lo primero que nos gustaría conocer es cómo surgió esta idea de hacer el Encuentro Internacional de Poetas. Bueno, pues fíjate que el encuentro tiene una anécdota original que tiene que ver con una casualidad. Yo creo mucho en las casualidades y el encuentro nació porque una amiga quería invitar a un escritor conocido español, a un narrador, ni siquiera era un poeta, y entonces me pidió que le ayudara. Pero la agenda de este escritor se cayó y yo le dije que lo único que te podía ayudar era a buscar poetas amigos de afuera que viniesen. Ella a la final desistió de la idea y yo me quedé con la invitación, se podría decir, ¿no? Ya planteada a los poetas amigos. Eran 5 poetas de distintos países. Y entonces decidí gestionar de alguna manera con ayuda de ciertas entidades culturales para traer a los poetas invitados. Y luego junté a unos 15 poetas ecuatorianos y entonces el primer Paralelo Cero se dio efectivamente en mayo del 2009 con 20 poetas, 5 extranjeros y 15 nacionales. Y fue muy bonito porque dimos un recorrido por el Ecuador y a partir de allí surgieron las grandes ideas de lo que iba a ser ya el Paralelo Cero en los siguientes años. Wow, pero comenzó en grande, comenzó con 20 poetas, qué impresionante. Y qué curioso que también surge, además de la casualidad, de una necesidad que evidentemente se manifestó dentro de la conformación como gestor de este espacio, porque pues todavía era como incipiente el movimiento de algún festival que pues proyectara la labor o el trabajo poético en Ecuador, ¿no? Efectivamente, entre los justificativos, de hecho, hablábamos de la necesidad de tener un festival de poesía en la región y no solamente de tenerlo como sede, sino más bien de que los poetas ecuatorianos sean visualizados en el extranjero. Fue una manera muy, muy interesante para un poco crear un diálogo oportuno en esa época, porque la situación de la poesía estaba, bueno, siempre, a mi juicio, nunca ha dejado de estar, pero en esa época estaba floreciendo una nueva generación de poetas, había mucha comunicación entre los escritores y los poetas de la región, ¿no? Y me gustó mucho la
la idea de dialogar con poetas hispanoamericanos, con poetas latinos, ¿no? Cosa que se ha conseguido de manera siempre bella, maravillosa en las 11 ediciones del encuentro, ¿no? Pero así como tú dices, ya tiene 11 ediciones que se han realizado. Además de estas casualidades y de responder a una necesidad, ¿qué otros acontecimientos han habido que se puedan destacar en todo este historial? Bueno, fíjate que, claro, efectivamente no solamente es el encuentro en sí de los poetas, que ya es un logro, ¿no? Un hallazgo. Los poetas suelen tener pues una característica media ostracista, son como entes solitarios. Dentro del sistema siempre ha sido una dificultad poner a los poetas dentro de algún oficio. Lo que no pasa con los narradores, ¿no? Los narradores son como escritores profesionales. Los poetas vienen a ser como algo que se les acerca, una cosa así, ¿ya? Sobre todo si es que manejamos el oficio del poeta como una suerte de profesión dentro de la literatura. Pero además de eso, como yo trabajé de la mano con un sello editorial que lo fundé hace ya 15 años, que es El Ángel Editor, entonces junto con El Ángel comenzamos a publicar poesía latinoamericana, poesía ecuatoriana, poesía mundial, y tuvimos una muy buena relación con el lector. Súmale a esto que hicimos muchos libros de autores extranjeros y tuvimos la posibilidad también de que muchos autores ecuatorianos sean publicados afuera, ¿no? En antologías o en libros individuales en países como Italia, España, México, Argentina, Colombia. Y esto hizo que haya un movimiento muy interesante dentro del Paralelo Cero, ¿no? Y también hicimos una relación muy fuerte con las provincias que se unieron al encuentro. Entonces, es un encuentro itinerante. Pocos países tienen esto porque nuestra comodidad es que somos un país pequeño, bien comunicado, y podíamos viajar con los poetas tú sabes, ¿no? En 3, 4 horas uno ya está en otro clima, en otra ciudad, en otra cultura, y eso hizo que el Ecuador sea muy bien visto a los ojos del mundo, ¿no? De los poetas. Yo creo que los poetas son además muy buenos representantes para inclusive el turismo literario de alguna manera, ¿no? Y han habido muchas grandes sorpresas, por ejemplo, libros publicados sobre el Ecuador a partir del Paralelo Cero, ¿no? Del encuentro de poesía. Entonces, ha sido un evento que yo no he querido que se pierda, nunca he sentido esa verdadera, probablemente, idea que se me va rápidamente de la mente de que el encuentro deje de ser, ¿no? Porque yo siempre digo que el Paralelo Cero ya es un animal vivo, ¿no? Un animal que me obliga a mí y a los que organizamos el evento a seguirlo trabajando, ¿no? A seguirlo difundiendo. Sí, no, y es muy interesante la propuesta o la dinámica que se establece en términos de gestión desde el Paralelo Cero, de no quedarse, de no esperar a que sea el público al que vaya al lugar, sino que podamos establecer espacios diferentes para acercar también y difundir de manera un poco más abierta pues la labor poética que hay acá. A mí me parece en términos de gestión muy interesante esa propuesta. Pero también el festival, además de todo lo que ha logrado en este sentido, en el sentido de difusión, ha contado también con la presencia de poetas con gran renombre, como Juan Gelman, y al mismo tiempo ha convocado a poetas emergentes. ¿Cómo se ha llevado a cabo en este caso la selección de los poetas que participan en cada edición?
solo para terminar de cerrar la pregunta anterior, fíjate que hemos buscado la descentralización también, ¿no? Es decir, hemos ido a ciudades donde antes no iba nada prácticamente, ¿no? O había una cultura muy incipiente, muy corta a las susceptibilidades, a la percepción, a la sensibilidad. Y entonces hicimos un trabajo muy importante en provincias que, aparte de Quito, Guayaquil, Cuenca, tenían un público al que prácticamente creamos un público lector de poesía. Con respecto a lo que me dices de los poetas invitados, fíjate que teníamos una consigna que seguimos aplicándola, que es la de no invitar a los mismos poetas, no hacer un círculo, no cerrar una especie de círculo de amigos solamente, sino convocar a la mayor cantidad. Es así que en las 12 ediciones, porque ya tenemos el libro listo del Paralelo Cero número 12, hemos publicado aproximadamente 400 poetas, ¿no? De los cuales 250 son ecuatorianos y alrededor de 150 son internacionales. Y en nuestro catálogo de invitados hemos tenido gratísimas, enormes presencias. Comenzamos en el 2013 creando un premio que se llama el Premio Poeta de Dos Hemisferios, que es un premio que se entrega a un poeta que ya forma parte de la atmósfera del pueblo, ¿no? Un poeta que ya representa más que solamente una estética o una presencia artística, representa ya un pensamiento popular. Entonces se lo entregamos al gran poeta argentino Juan Gelman en el 2013, luego en el 2016 se lo entregamos al cantautor y poeta filipino-español Luis Eduardo Aute, en el 2017 al premio Cervantes español Antonio Gamoneda, y en el 2019 a la poeta norteamericana Margaret Randall. Todos ellos poetas muy conocidos, muy importantes, ¿no? Y luego hemos hecho homenajes también a los grandes poetas ecuatorianos, tanto a los poetas que se han ido antes y los hemos homenajeado a través de una edición de nuestra colección más importante de la editorial El Ángel, que es la colección Monstruos, y hemos publicado a autores pues muy importantes de América Latina y del Ecuador, ¿no? Hemos tratado de ser muy abiertos. Siempre tenemos este criterio de la inclusión, no de la exclusión. Creemos en la poesía y creemos en el lector, ¿no? Creemos en el lector de poesía. Sí, de hecho, creo que el hecho de contemplar también no solamente un círculo de poetas es otra forma de descentralizar, justamente. Exactamente, estoy de acuerdo. Porque en muchas ocasiones, en muchos festivales, hay ciertos criterios que se cierran, ¿no? Que tienen un grupo en donde simplemente salen ellos, o se invitan ellos, leen ellos, y eso me parece trabajar para uno mismo. Y de manera muy corta, ¿no? Muy corto de vista, de sentido, sí. Así es. Pero bueno, también contemplando todo ese trabajo, que creo que una de las palabras cumbres dentro de Paralelo Cero es la descentralización, y la posibilidad de llegar masivamente y de realizar eventos masivos, ahora se restringe por la pandemia que estamos padeciendo. Entonces, pues evidentemente esta nueva versión que esperamos de Paralelo Cero va a tener que desarrollarse de manera virtual. ¿Qué desafíos implica
esto para ustedes. Y si nos podrían también adelantar si hay alguna sorpresita por allí en el evento que pues estamos esperando ya. Bueno, en nuestro caso sucedió algo muy fuerte, ¿no? Que 9 días antes, y ya con todo preparado, con todos los poetas anunciados, con toda la logística lograda, tuvimos que desistir porque lógicamente llegó después, 2 días, 3 días antes de que tuvimos que suspender el encuentro. Llegó la pandemia y llegó el confinamiento. Y entonces nosotros hicimos un acercamiento primero digital el día de la inauguración del evento, que era a fines de marzo. Y entonces, a partir de allí hemos estado aprendiendo de manera humilde, simple, ¿no? Y real, las formas para seguir acercando la poesía a la gente. Y entonces nos hemos preparado. Creo que hemos hecho varios ejercicios a través de las redes sociales, de las páginas del Ángel Editor sobre todo. Tenemos ahora unos espacios muy, muy interesantes. Hemos también entrado en la realización de libros digitales a través de plataformas nuevas. Hemos hecho lanzamientos y presentaciones de libros exactamente igual a como sería en presencial, pero con esta nueva forma. Y creemos que el Paralelo Cero va a tener una buena recepción y una buena convocatoria. Además, hemos sido testigos de otros festivales, ¿no? Ahora mismo estoy siguiendo el Festival de Medellín, el Festival de Poesía Internacional de Medellín, y estoy siguiendo el Festival de Bogotá también, y estoy como invitado también en el Festival de Lima. Entonces, todos estos festivales me han dado pues ciertas ideas para que el Paralelo Cero pueda efectivamente tener unos efectos. Aunque sea una sorpresita. Bueno, pues nosotros anunciamos la presencia de extraordinarios poetas, ¿no? Vamos a tener como homenajeada a la gran poeta colombiana Piedad Bonet, al poeta italiano, al hispanista más importante de Italia, ¿no? A Emilio Coco, el gran poeta hispanista. Y también vamos a tener la presencia de una cantautora muy, muy importante en español. Además tenemos la presencia de 60 y pico de poetas y tenemos alrededor de manera digital. Tenemos algunos libros que ya están impresos, que fueron impresos ya para el encuentro. Y seguimos trabajando en pro de que esto nos salga maravillosamente bien, ¿no? Estamos esperando nada más que el Ministerio de Cultura nos dé el visto bueno para arrancar con las fechas del Paralelo Cero, que lógicamente haremos una amplia difusión en el Ecuador y en América Latina para tener una gran presencia. Sí, no, es muy interesante también, a pesar de toda la época que vivimos, la manera en que también tenemos que reinventarnos, ¿no? Entonces, pues nosotros esperamos ansiosos, ya por lo menos hay algunas sorpresitas por allí. Yo quedé con algunas inquietudes, pero voy a dejar a que ya cuando se difunda el evento para que no todo quede develado, ¿sí? Bueno, pero también dentro de este festival está el Premio Nacional Poesía Paralelo Cero, dirigido a escritores ecuatorianos o nacionalizados que no hayan publicado más de un libro de su autoría, ¿sí? ¿Cuál es la importancia
consideras que ha tenido este premio en en el surgimiento de nuevos poetas ecuatorianos? Bueno, esto fue una cosa realmente importante para la nueva generación de poetas que tiene una fuerza última muy importante, ¿no? A partir del año 2011, nosotros anunciamos el Premio Nacional y en el 2014, me parece, lo hicimos internacional también, es decir, tenemos dos premios, ¿no? El nacional y el internacional, y los homenajes y el premio Poeta de dos Hemisferios que se lo entregamos a un gran poeta. Entonces, en cuanto al premio nacional, tenemos una colección que hasta el año 2019 la coeditábamos con la Casa de la Cultura. En el 2020 la hicimos con El Ángel y el Paradero Cero, en donde ganó el poeta Pablo Meriguet, un poeta quiteño al cual todavía no hemos podido, por estas razones, presentar su libro, que ya está listo, está editado, y pues esa será otra de las sorpresas que me acabas de... Qué bueno. Poquito de a poquito. un gran libro. Fíjate que sobre todo este premio ha acertado mucho, porque a partir del premio muchos de los poetas ganadores han ganado otros premios, se van constituyendo como nombres referentes de la poesía ecuatoriana, han sido convocados a antologías, han sido convocados a viajes, a otros encuentros en el extranjero, y van creando una voz muy importante, ¿no? Yo creo que el Paralelo Cero ha ido visibilizando nombres entre los jóvenes de muchísima importancia, ¿no? Y no solo con los ganadores, sino también entre los finalistas, entre los libros que nos llegan, que además han llegado unas cantidades tan importantes de libros a los concursos que a veces nos hemos visto desbordados y hemos tenido que buscar más jurados para que haya una lectura real. Estamos muy orgullosos además de los premios, porque es un premio muy limpio, es un premio que nunca ha tenido una polémica, y siempre hemos acertado en los nombres y en los libros, ¿no? Somos muy cuidadosos de aquello. Le tenemos mucho respeto al Paralelo Cero, muchísimo respeto. Sí, eso es. Me inquieta un poco también el tema de que debe existir una unidad de criterio. O sea, el establecer a veces en poesía una unidad de criterio puede resultar complejo, y llegar a ese punto para la evaluación y poder otorgar el premio y también los finalistas, establecer los finalistas, es muy interesante. Entonces, que hayan llegado a esa congruencia me parece importante, ¿no? Sí, siempre hacemos unos concursos muy limpios en el sentido de que, por ejemplo, hacemos público todos los nombres de los libros que participan y sus seudónimos. Luego hacemos público los semifinalistas. Luego hacemos público los finalistas y luego finalmente el ganador, ¿no? Y me olvidé, antes me hiciste una pregunta sobre la curaduría, un poco de cómo escogemos a los participantes. Pues fíjate que tenemos un comité, ¿no? En donde lo primero que pensamos es en esto que te dije, ¿no? Si ya fueron invitados, no vamos a invitar nuevamente. Esto sobre todo con las voces extranjeras o con los poetas nacionales importantes. Y buscamos siempre tener una cantidad de voces, ¿no? Una multiplicidad de voces que nos ayuden a buscar
los nombres de los poetas, ¿no? Porque muchas veces nos caemos en estos cánones, en el canon, ¿no? Que es tan peligroso caer en el canon. Porque el canon lo que te hace es repetir, ni siquiera leer, ni tampoco hacer crítica, sino repetir lo que ya está dicho, ¿no? Y eso es peligroso, es muy peligroso. Entonces lo que hacemos es más bien buscar, escuchar, ¿no? Leer poesía, ¿no? Yo soy un lector de poesía, leo muchísima poesía. Muy bien. Pero así, conocemos un poco tu trabajo como gestor del Paralelo Cero, pero también hay un ámbito de ti que es la parte editorial, como editor, sí. Entonces, antes de fundar El Ángel, editor, que ya nombraste que ya tiene 15 años de fundado por ti, realizaste un curso de editores en la ciudad de Madrid, que fue financiado por la Fundación Carolina, organizado por la Sociedad Iberoamericana de Amigos del Libro y la Lectura, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santander. ¿Cuál fue la experiencia más valiosa de realizar este curso en España? ¿Y cómo surgió la idea de fundar El Ángel Editor? Y además, si nos pudieras contar también, ¿por qué ese nombre? Muy bien. Yeah. Bueno, el curso que tuve la suerte de ganármelo, la beca esta para estudiar edición. Además, el director del curso era nada más ni nada menos que uno de los grandes editores de la lengua española, Rafael Martínez Alés, quien fundó la editorial Alianza 100. O sea, es un editor emblemático, ¿no? Él era nuestro director del curso. Éramos 15 estudiantes, porque el cupo era para 15 autores, para 15 editores jóvenes de Latinoamérica que proponían además un proyecto. Yo para esto ya traía una experiencia con una editorial que tuvo también muy buen movimiento en el Ecuador, fundada con el poeta guayaquileño Marcelo Báez. Fue una editorial que se llamó Báez Oquendo Editores, en donde publicamos muchos libros en alrededor de 6 años. Y esa fue una especie de carta de recomendación para ganarme aquella beca que fue extraordinaria, ¿no? En esa beca descubrí muchísimas cosas del libro, conocí gente extraordinaria y tuve la suerte de estar con los grandes editores, sobre todo españoles. Y entonces vine con la idea de fundar la editorial. Ya me la traía en manos cuando llegué otra vez a Quito. Y El Ángel nace de una historia tremendamente triste, penosa, porque mi tercer hijo falleció muy chiquito, cuando tenía 3 meses de edad. Tenía un problema, una malformación congénita del corazón. Y entonces vivió con nosotros 3 meses y a la final se fue. Y entonces, para tenerlo siempre como una fortaleza, yo no soy religioso, ni mucho menos, pero sí creo que si es que existen los ángeles, deben de ser los bebés, los niños pequeñísimos, ¿no? Y entonces recuerdo que una alumna mía, mientras yo estaba dando clases, dibujó un angelito en su cuaderno y yo me acerqué a ver el dibujo y la verdad es que me sobrecogió el dibujito. Era muy, muy bonito, muy tierno, y entonces le pedí que me dibujara en una cartulina. Después tuve esta primera idea misma que ya con los diseñadores comenzamos a crear, ¿no? Y salió el sello, el logo,
que después se volvió muy, ¿qué diríamos? Muy conocido, ¿no? Yo creo que hay muy pocos poetas de este país que no han publicado en El Ángel, son contados. La mayoría han publicado, pero tenemos un catálogo de 300 libros, casi, ¿no? Y somos una editorial que ha publicado muchos libros y que ha habido una difusión muy importante. Yo creo que a un libro hay que difundirlo como editor para que efectivamente tenga un lector eficaz, un lector oportuno, un lector verdadero, ¿no? Y ese ha sido mi fin en la parte de la edición, ¿no? Editar unos libros bellos, un objeto bonito, un libro bonito, que llegue al lector de manera también amable y que en sus páginas uno pueda efectivamente encontrarse con el poeta y dialogar con él. El lector es importantísimo, ¿no? En la poesía. Las resonancias que podemos generar a partir del libro, de cómo a lo mejor no representa un elemento central o específico de la vida de la persona, del lector, pero aún así tiene resonancia llega a uno. Efectivamente. Es ese establecimiento del diálogo que hablábamos también en relación con los poetas, que a veces como que la poesía llega a ellos y comienzan a trabajarlo de manera diferente a los narradores. Pues creo que también en la poesía ocurre lo mismo con el lector, ¿no? Aprovecho un momentito la oportunidad para recordarle al público lector que está aquí acompañándonos que en la cajita de comentarios nos pueden dejar las preguntas que puedan tener para Javier Oquendo, que aquí las leemos para que las pueda responder, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, en la actualidad, sabemos que el Ángel Editor cuenta con más de 11 colecciones, entre las que destacan 2 alas, que pretende reunir el trabajo de un poeta ecuatoriano con un poeta de otra nacionalidad, u ópera prima, que busca evidenciar la primera producción literaria de autores emergentes. Ahora, ¿podrías profundizar sobre las otras colecciones que hacen parte del catálogo del Ángel Editor? Ya nombraste un poco de los monstruos, pero que digamos con un poquito más de cuáles son las otras colecciones. ¿Y qué objetivo tiene el Ángel Editor para el futuro? ¿Qué visión tiene ahorita, más con toda esta nueva realidad que nosotros tenemos? Bueno, fíjate que esto de trabajar con las colecciones fue una cuestión muy importante porque le íbamos dando identidad, además una imagen muy amigable, muy estética a la gente que leía poemas. Porque yo recuerdo que cuando era adolescente, los libros de poesía tenían unas imágenes casi todas parnasianas, es decir, ligadas con las figuras de los clásicos y unos rostros adustos de poetas con barbas y eso, ¿no? Y a partir de que, sobre todo los españoles, trabajaron hermosísimas colecciones de poesía, por ejemplo, la editorial Pretextos, las editoriales de Sevilla, Renacimiento, y bueno, y la clásica Visor, que son unas colecciones así muy, muy sobrias. Entonces comenzamos a vincular aquello con nosotros. Y tenemos la primera colección que salió formalmente, se llama Flor de Ángel, que tiene que ver con la famosa flor del diente de león, que de niño, y bueno, y no tan niño, agarrábamos y le soplábamos y salían las semillas volando, como un ángel, ¿no? Entonces, tenía la idea de que eso podía ser un símbolo de la poesía. Y luego más tarde trabajamos con la editorial con la colección Ópera Prima y con la colección Líneas,
que tiene un poco un guiño de ojo con la colección precisamente de la editorial Renacimiento. Luego hicimos una colección de antologías que se llama Alfas y Betas, en donde se trabaja con varios autores, y también hemos hecho esta conocidísima colección, tanto aquí como afuera, de la colección Dos Alas, que es muy importante porque un poeta de afuera viaja y está siempre en el Ecuador, pero también un poeta ecuatoriano está siempre en otro país, ¿no? Y eso es muy importante porque el libro te traslada, es una especie de vehículo, ¿no? Para recordar no solamente al poeta, sino recordar también ese país, ese lugar en donde habita este poeta, habita esta sensibilidad. Entonces, además hemos abierto ahora un catálogo de libros para niños. Estamos abriendo un catálogo para jóvenes, literatura juvenil. Hemos publicado novelas también, cuentos. Es decir, hemos hecho una labor editorial que prácticamente diaria, ¿no? Nosotros estamos siempre editando. Ahora tenemos varios libros que vamos a sacar en el sistema digital y vamos a presentar dentro de muy poquitos días ya nuestra página web grande. Muy bien. Sí, y entonces allí estará nuestro catálogo. En poquitos días ya haremos el lanzamiento vía digital y tendremos sorpresas allí también. Ya hay más sorpresas. Sí. Una sorpresilla, una sola, de la página. Bueno, vamos a presentar no te voy a decir el nombre todavía, Bien. pero vamos a presentar a un gran poeta peruano, a un muy importante poeta peruano, con su obra poética completa de 600 páginas, y vamos a hacer un gran lanzamiento digital, ¿no? Ay, bueno, me vuelvo a dejar inquieto. Estaremos muy pendientes de ese lanzamiento, entonces. Dentro de poco también vamos a presentar un libro que acaba de salir en impreso y también en digital, de 10 poetas ecuatorianos en una antología de la colección Alfas y Betas. El libro se llama 10 navíos para la memoria. Y entonces estamos muy contentos por estos nuevos lanzamientos. Tenemos algunos lanzamientos que hacer en las redes, ¿no? Que la red supla de alguna manera esa cercanía que teníamos con el lector. Sí. Bueno, y ahí vamos lográndolo, ¿no? Reinventando, vamos logrando grandes cosas. Y justamente quiero preguntar sobre la época de pandemia y los libros que han servido como para soportar este camino, ¿no? Se han alterado todas las dinámicas, las relaciones humanas, y por supuesto el estado de ánimo se ha visto afectado por el confinamiento. Entonces, ¿en qué libros has encontrado refugio durante esta cuarentena? Es muy, muy bonita tu pregunta, ¿no? Porque fue algo tan apabullante, tan rápido, ¿no? Esta cuestión que yo las primeras 2 semanas todavía estaba asumiendo esta situación, no me la podía creer, porque además yo fui una persona que dio clases, que tenía mucha participación afuera, ¿no? En las presentaciones de libros. La edición, tú sabes, es una cuestión que exige mucha relación social. Sí. Y cuando vi que efectivamente esto era lo que llaman la nueva normalidad o la nueva realidad, La nueva realidad. o el nuevo camino,
Entonces comencé a tener a darle cierta oportunidad a cosas que antes había rechazado, a aprender cosas que antes no tenía idea de que iba a aprender. Claro. Y, por ejemplo, yo me negaba mucho a leer libros en digital, ¿no? Y ahora no solo que las leo, sino que imparto talleres de escritura creativa, leo todo el tiempo los textos de la gente que participa en los talleres y edito libros en digital. Y entonces hay una relación con la pantalla impresionante, ¿no? Yo siempre he estado leyendo mucha literatura, a veces inédita, nueva, de los autores que llegan a la editorial. Además, tengo una muy buena relación con los poetas latinoamericanos, a tal punto que hemos creado también espacios nuevos de difusión de la poesía. Y yo le he dado mucha importancia a lo oral, que ahora es mucho más importante inclusive, sí, ¿no? Ves como ahora el video, las lecturas en vivo, los documentales y los libros digitales son y el cine, ¿no? También ha sido lo que ha estado en mí desde que empezó el confinamiento hasta siempre. Entonces he tenido mucha buena oportunidad de actualizarme en muchas cosas que antes no se podía, ¿no? De hacer mucha lectura de los libros que vamos a seguir editando en El Ángel, y también de trabajar en mi propia literatura, ¿no? En mi propia poesía, que han sido tiempos en donde uno se puede sentar más a gusto, probablemente, con miedo, con incertidumbre, a buscar en su propia literatura algo que sea digno de que la gente lo conozca y lo lea. Y salvadora para estos tiempos también, encontrar dentro de lo que uno mismo ha podido producir, como ese salvavidas para sopesar este momento que tiene tantos altos y bajos, ¿no? Claro que sí. Con decirte que muchos de los escritores que han conversado conmigo me han dicho que el confinamiento les ha servido mucho, ¿no? Es decir, tuvieron su momento de incertidumbre, de rabia, de desasosiego, de desilusión, más el drama político, el drama social, el drama económico, ¿no? Pero a la larga, fíjate que el escritor siempre es un ser solitario que ha trabajado siempre con la literatura, ¿no? Entonces, para muchos escritores el confinamiento ha sido como un tiempo más, ¿no? Y sí, probablemente se lo agradece también de alguna manera, ¿no? Y trabaja con la literatura y con la experiencia. ¿Y qué más experiencia que un confinamiento y una cuarentena? O sea, es un hecho grandísimo, históricamente grande también. Y personalmente, pues, cumbre. Entonces, creo que es bastante material como para uno escribir y reescribirse 1000 veces. Así es. Pero bueno, ya estamos casi finalizando y quisiera hacer como una última pregunta, más de sugerencia para nuestro público, ¿sí? ¿Qué libros podrías recomendarle al público infantil, juvenil y adulto que nos ve hoy en esta transmisión? Muy bien. Pues yo les invitaría a que se acerquen a la colección que creamos ya cumplió un año, que se llama la colección Alojomora. Nosotros creamos una colección con otra editorial que se llama El Farolero, un nuevo sello editorial con el que
apostamos, creímos en la literatura infanto-juvenil. Entonces ahí tenemos, son 9 libros, hay autores conocidos como Elsie Santillán Flor, como Viviana Cordero, en el caso de Viviana con novelas juveniles muy importantes como el Teatro de los Monstruos, que es una novela para público joven sorprendente. Yo nunca he visto un caso como esa novela en donde muchos de los jóvenes llegan a decir después de que han leído varias novelas, por ejemplo, en el colegio, ¿no?, que esa es la novela más importante en ese tiempo, ¿no? Es realmente milagroso lo que puede hacer un buen libro cuando llega a tiempo a una persona. Yo también publiqué en esta colección, en esta editorial, un libro que se llama Mi Gol, que es la historia de un niño a quien no le gusta el fútbol, y este niño comienza a buscar formas y estrategias para conseguir ser lo que quiere ser, que en realidad lo que quiere ser es, en el caso de él, un músico, y crea un grupo, y hay una serie de historias que además se manejan mucho el sentido del humor, y les recomiendo que se acerquen a él. También hay una novelita que se llama La isla más pequeña del mundo, de Valeria Muñoz, que es fantástica. Las 12 habitaciones de la magia, de la escritora Elsie Santillán Flor, es un libro maravilloso para interpretar, además, dentro de una historia muy bella en una casa antigua de Quito, llena de magia y de poesía y de fantasmas, ¿no? Tenemos de todo. Esa conexión yo les recomiendo mucho al público lector. Sí, ahí ya pudieron tomar alguna notita de grandes libros que podemos aprovechar para leer en este tiempo que ya los chicos también terminaron las clases, entonces podemos seguir pues nuestro camino como lectores. Bueno, ha sido para mí un inmenso honor compartir contigo, Javier Oquendo, y también compartir en este Jueves de Libros. Agradezco también en nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos tu disposición para participar en esta entrevista. Para mí fue un inmenso placer. Y también pues quiero darle las gracias a todos los que nos estuvieron viendo hoy. Y bueno, no sé si tienes alguna palabra final. Un abrazo para todos y recuerden que con la lectura el confinamiento es leve y es más oportuno vivir en confinamiento o fuera del confinamiento con literatura, por favor. Sí, así es. Bueno, yo de hecho tenía una frase que tú mismo dijiste en una de tus lives en Facebook, que es uno de los medios para sostenerse en casa. Así es. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos y los esperamos en 2 semanas más para una nueva edición de Jueves de Libros. Mil gracias de nuevo.